Amigas, amigos, seguimos con más. Ya son las 6:59, 7 de la mañana, hora de Miami. Unas 6 horas más en París, donde se encuentra nuestra colega Amanda Sánchez, que amablemente pues, ha permitido que conversemos un ratico con ella para conocer un poco acerca de la situación, sobre todo de lo que han sido decisiones tomadas por el gobierno francés en torno al confinamiento y sobre todo estaba leyendo, Amanda, buen día, ¿cómo estás? Para nosotros buenos días, para ti buenas tardes. El ministerio informó de más de 190 nuevos decesos, por lo menos hasta ayer. Es decir, que la situación se pone más crítica. Háblame acerca de lo que está pasando en Francia con respecto a esto, porque se habla de nuevos, del endurecimiento del confinamiento. Háblanos al respecto, por favor, Amanda. Hola Sergio, buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan con horario americano. Buenas tardes por este lado. Aquí es la 1 de la tarde en París y bueno, estamos nuevamente encerrados. No es propiamente un confinamiento como se vivió en primavera y después del verano, porque precisamente durante esta tercera ola los gobiernos europeos lo que han procurado es evitar no recurrir a esa medida, si se quiere, extrema, en función de, como ya sabemos, no afectar la economía, pero sí lograr frenar los contagios. Lo que han argumentado es que ya durante todo este tiempo de la pandemia, que como bien sabemos se ha extendido muchísimo más de lo que todo el mundo quisiera, pues se ha logrado experimentar o ver en la práctica cuáles son las medidas más efectivas y aparentemente esto del toque de queda es algo que se ha popularizado en cuanto a las medidas porque ha generado resultados positivos. Aquí en Francia hemos estado durante toque de queda, pero aproximadamente desde las 8 de la noche era lo que se manejaba para todo el territorio hasta que en un momento se amplió esa franja horaria y comenzó a ser desde las 6 de la tarde en departamentos específicos donde la situación era bastante complicada. Lo que sorprendió es que la semana pasada anunciaron que, bueno, ese horario desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana ya iba a comenzar a regir en todo el país, lo que quiere decir que a las 6 de la tarde ya todo el mundo tiene que estar en casa. Y es impresionante si lo vemos por el hecho de que son 12 horas, es decir, la mitad del día encerrados. Y bueno, eso evidentemente ha sorprendido, pero también en medio de un año con tantas restricciones, creo que la gente ya está también un poco acostumbrada a procesar ese tipo de noticias y a decir, bueno, tengo que acomodarme, adaptarme en función de un bien mayor, que es procurar guardar la salud y mantener el buen estado. Los habitantes como tal de Francia o de París, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los turistas? ¿Los centros turísticos están cerrados o bueno? Digamos, la mayoría de los centros turísticos, estoy hablando de la Torre Eiffel, el Palacio de Versalles, por decir algo, estos lugares están cerrados, se mantienen abiertos con restricciones. Lo que pasa, Sergio, es que también el movimiento de turistas ha estado muy limitado en los últimos tiempos. Cuando la Torre Eiffel reabrió el año pasado, pues fue con muchas limitaciones en cuanto al aforo. Recordemos que no estaban disponibles los ascensores, sino únicamente por escaleras. Entonces, aunque se mantiene abierto, las restricciones en el aforo y las restricciones en el horario, más las restricciones de viaje, porque recordemos que eso también está allí, hay cierta posibilidad de movimiento dentro de la Unión Europea, pero no necesariamente es lo que se está promoviendo actualmente. Está también muy complicado el tema con la cepa que se halló en Reino Unido y allí entonces también ha habido mucha tensión y lo que se quiere es precisamente limitar ese movimiento. Y los locales, quienes están aquí en París todos los días, pues no son los que precisamente van a la Torre Eiffel o al Museo del Louvre, evidentemente, ¿no? Entonces allí no hay tanto movimiento, igual que no hay en las calles. Uno de los asuntos y de los sectores que se ha visto más afectados es evidentemente el de la restauración, los restaurantes. El comercio reabrió, pero no los restaurantes y los que conocen París o lo que se sabe también por la cultura, por las películas, los libros, París es una ciudad de restaurantes precisamente y de vida al aire libre. Cafés, la gente se reúne. Eso está, o sea, ¿cómo se mantiene esto? ¿Está encerrado o se mantiene solamente con servicio de delivery? Es la única manera de poder tener acceso a ellos, digo, los habitantes de la ciudad, ¿no? Sí, eso es impresionante, Sergio, porque a veces uno siente, estando aquí, y lo he conversado con franceses, con parisinos, que no hay nada que hacer en la ciudad,
porque claro, el lugar común de la actividad recreativa era precisamente, bueno, ir a un café, ir a un restaurante, quizás no era a comer precisamente, pero a sentarse a tomarse algo, a hablar, a hacer mucho esa vida en la calle o vida al aire libre, y ya no se puede. La única posibilidad es comprar para llevar, pero también con horas limitadas, y no es precisamente la cultura que tienen los franceses. Entonces allí ha sido un cambio drástico en el modo de vida y honestamente se siente ese cansancio y ese agotamiento en cuanto a la situación, más allá de la comprensión que exista o no de por qué se están tomando estas medidas. También a eso se le suma el proceso de vacunación, que en Francia ha sido bastante lento en comparación con el resto de países europeos. Cuando España llevaba casi 500.000 vacunados, medio millón, en Francia tenían apenas 200.000, imagínate la diferencia. Entonces allí también ha habido una molestia y no solo eso, porque esa molestia la tienen quienes están de acuerdo con la vacuna y están esperando que llegue su momento para vacunarse. Pero entonces hay otro grupo que no considera que el mecanismo más adecuado sea la vacunación, tienen mucha suspicacia en cuanto a lo rápido. Sí, mucho escepticismo en cuanto a lo que ellos consideran ha sido pues la rapidez del desarrollo de esta vacuna. Entonces hay muchas posiciones encontradas, mucha tensión y mucho cansancio de todos los lados. Sí, bueno, pero yo te digo algo, Amanda, conversamos amigos con Amanda Sánchez, colega, periodista hoy en Francia. De alguna forma son las medidas que hay que tomar. Yo estaba comentándole aquí a mis compañeros que el fin de semana estuve en Miami Beach, fuimos a comer aquí este tipo de, digamos, de lugares están abiertos, pero me impresionó la cantidad de gente en la calle como sin nada. O sea, es impresionante, ni siquiera medidas de distanciamiento, medidas de nada, de ningún tipo, ¿no? Es normal que tú te sientes a comer y te quites el tapabocas hasta allí, pero aquí me impactó muchísimo y bueno, me imagino que por eso es que las cifras aquí en Miami particularmente son bien altas y no vemos ningún tipo de medida al respecto, ¿no? Yo creo que de repente por esas razones que hay esta impresionante cantidad de cifras, cosas que también la hay en Francia, pero por lo menos están tomando estas medidas importantes que de alguna manera pueden prever el incremento y sobre todo tomando en cuenta lo que tú acabas de decir, pues, que la vacunación no ha funcionado o por lo menos no ha sido tan fuerte como en otros países. En todo caso, Amanda, a ver, ¿qué ambiente se respira? Ahí la gente está, digamos, decepcionada, quizás el invierno como que tampoco colabora mucho en todo esto, ¿no? No, incluso psicológicamente, Sergio, no contribuye con el ánimo de la gente, porque evidentemente tener que estar encerrado, sin luz, con frío, sin posibilidad ni siquiera de reunirte con los amigos en casa o con los familiares, evidentemente es una situación bastante complicada, pero por otro lado, ese tema del clima también incide en cuanto a la propagación del virus, porque dicen los expertos que tiene que ver allí el tema de la temperatura y del clima, ¿no? Y que evidentemente, como ya sabemos, también en invierno suelen generarse estas enfermedades respiratorias que se pueden complicar si hay un cuadro de COVID-19. Entonces pareciera que es, bueno, la tormenta perfecta en cuanto a la tercera ola y a lo que está pasando allí, pero también a otros factores como por ejemplo sociales, psicológicos. Es bastante complicado, pero sí creo que todo este tiempo que tenemos con esta situación de la pandemia, bueno, ha calado en cuanto al cansancio, pero también en cuanto a la capacidad de uno estar consciente de lo que está pasando y de acomodarse, habituarse a la situación en la que está, asumiéndola de una forma pragmática. Bueno, si ahora hay que estar en casa a las 6 de la tarde y no a las 8, pues habrá que hacer lo que hay que hacer. Y no hay de otra, ¿no? Porque además es esa la situación en la que estamos en cuanto al gobierno que se tiene en los diferentes países, ¿no? Si no, viviríamos en una locura, en una anarquía. Total. ¿Hay, digamos, alguna fecha límite que ha impuesto el gobierno para este confinamiento? ¿Se ha hablado de ello? Sí, Sergio, en principio es por 15 días. Sin embargo, yo creo que esos tiempos ya también la gente no le presta mayor atención porque, claro, las autoridades se cuidan las espaldas diciendo todo depende de cómo esté la situación en ese momento. Incluso cuando les preguntaron al ministro de Salud y al primer ministro si estaba descartado del todo un tercer confinamiento total, ellos dijeron la verdad es que no.
Ahora, entonces habrá que esperar para ir viendo cuál es la actualización de las cifras de la situación, cómo se va desenvolviendo la situación y en función de eso, pues esperar las medidas que tome el gobierno. ¿y hay sanciones a las personas que incumplen con tal confinamiento y con las medidas? Sí, en esta oportunidad hay multas para quienes incumplan el toque de queda, pero en esta oportunidad hay un poco más de flexibilidad en cuanto a las excepciones que existen para que la gente pueda estar en la calle después de esa hora. Es decir, si hay un trabajo que no se puede hacer por ninguna vía, por el teletrabajo, pues se pueden trasladar, ¿no? Si necesitan llegar a su casa o llegar a ese trabajo nocturno que es de primera necesidad para el país o para la sociedad, pues hay allí una especie de salvoconducto. Pero evidentemente la mayoría de las personas está optando por el teletrabajo, que además ya se ha convertido en la opción privilegiada y que además todo el mundo prefiere ya de cierta manera, ¿no? Por la comodidad y todos los beneficios que los ciudadanos le han visto al teletrabajo. Pero bueno, si alguno necesitara por alguna urgencia salir, puede hacerlo siempre y cuando tenga este justificativo. Es una planilla a la que se puede acceder por internet en el teléfono, la descargan y entonces allí le enseñan al funcionario pues la razón por la que se encuentran en las calles. Exacto. Yo creo en la mayoría no es un permiso, no es un salvoconducto, es como una especie de... Es un justificativo, o sea, aquí se le llama atestación. Es básicamente que tú estés explicando por qué estás en la calle. Pero yo he salido muy poco, pero he tenido que salir después de las 6 de la tarde, 6:30, y la verdad es que no se ve nadie en la calle. Claro. O sea, yo creo que la gente está como miedo, me imagino. Sí, no, la gente está descumpliendo la medida. Yo creo que serán muy pocos los que de verdad andan en la calle a esa hora por extrema necesidad. Sí, sí, debe ser de verdad eso. Esa imagen desoladora de París no me la imagino porque siempre atestada de gente, ¿no? Ojo, no he ido mucho a París. Absoluto. No he ido mucho a París, pero... bueno, aquí te espero. La vez que fui, de verdad que me impresionó, sobre todo los Campos Elíseos, ¿no? No, esto es otra ciudad ahora. Claro, me imagino. Esto es otra ciudad. Yo no me imagino cómo va a ser la dinámica cuando regrese el turismo, porque es que ya se siente que esto es otra cosa. Sí. Uno no se lo imagina lleno de gente. O sea, a veces recordar esas imágenes, sí, incluso la Torre Eiffel llena de gente, los museos, los grandes monumentos, y ahorita están totalmente desiertos, desolados, y tienen mucho tiempo así, tenemos un año así. Es sorprendente, realmente es una imagen impresionante, pero bueno, es en lo que estamos. Es lo que hay, no podemos hacer nada y por lo menos acatar esas medidas. Amanda, gracias, mi amor, gracias por permitirme conversar contigo. Disculpen la confianza, pero es que pues nos conocemos hace muchos años y me encanta poder tener este contacto con mi colega Amanda Sánchez desde París. Siempre a la orden, Sergio, yo encantadísima, y también sí, hablamos aquí de una manera más informal, evidentemente por la confianza, pero siempre con mucho respeto contigo y a toda la audiencia, y respeto por informar, por supuesto. Así es, por supuesto que sí. Seguimos en contacto, Amanda. Gracias, un abrazo y feliz comienzo de semana. Así es, hacemos una pausa y en breve continuamos con más.